Hoy vamos a aprender a utilizar ought to en inglés. Entonces, ought to es simplemente un sinónimo de should. Y si se acuerdan de la lección de should significa debería, deberías, deberíamos. Entonces, ought to se utiliza para dar sugerencias, al ser un sinónimo de should, pero es más formal que should. Ought to es un verbo modal, o modal verb, que siempre vendrá acompañado de otro verbo en su forma base. Veamos entonces que ought to tiene una sola conjugación, y esta es ought to. Y al ser una sola se aplica a todos los pronombres personales, a todos los sujetos posibles. Si vamos a formular una oración en el afirmativo, entonces vamos a arrancar con el sujeto, seguido de el verbo modal ought to, seguido del verbo que describa la sugerencia, conjugado en su forma base. Importante es esto. Ahora, en el negativo, tenemos 4 opciones. Vamos a utilizar ought not to, que es simplemente agregando la negación not entre ought y to. La segunda forma es utilizando la contracción oughtn't to, y oughtn't es simplemente la contracción de ought not. La tercera forma es utilizando ought not y omitiendo el to. Si se dan cuenta, en el negativo, el to no es obligatorio utilizar. Y obviamente aquí tenemos otra contracción, que es oughtn't, que como ya les dije, es simplemente la contracción de ought not, omitiendo el to. Estas son las 4 opciones en el negativo. Ahora sí pasemos a ver unos ejemplos. You ought to pay attention in English class. Deberías poner atención en clases de inglés. You ought to pay attention in English class. We ought to tell them that we are not home. Deberíamos decirles que no estamos en casa. We ought to tell them that we are not home. Fíjense que aquí estamos utilizando ought to como el verbo auxiliar, el verbo modal ought to, seguido de un verbo que describa la sugerencia en ambos casos. Y este verbo está en su forma base, no se conjuga. Ahora, como les dije, ought to, al ser una sugerencia, puede ser reemplazado por should y no cambia el significado. Fíjense en este cambio. You should pay attention in English class. Significa exactamente lo mismo. O con la oración de abajo. We should tell them that we're not home. Deberíamos decirles que no estamos en casa. Al utilizar should o ought to, estamos simplemente dando una sugerencia. Y el sentido no cambia para nada. Simplemente que ought to es un poco más formal. Ahora utilicemos ought to en el negativo. Veamos este ejemplo. You ought not leave the house without locking the door. No deberías irte de la casa sin poner seguro en la puerta. You ought not leave the house without locking the door. You oughtn't lose your patience so quickly. No deberías perder la paciencia tan rápido. You oughtn't lose your patience so quickly. Fíjense, en ambos casos estoy utilizando el negativo sin necesidad de utilizar el to al final. Sí podría utilizarlo. También quiero que se fijen que obviamente al tratarse un negativo, en el primer ejemplo estoy utilizando ought not, agregando la negación, y aquí la contracción oughtn't, seguido de un verbo que describa la sugerencia de qué es lo que no hay que hacer. Y al tratarse de sugerencias, puedo reemplazar ought to por el verbo modal should. Fíjense. You should not leave the house without locking the door. Y significa exactamente lo mismo. O you shouldn't lose your patience so quickly. Significa también lo mismo que la oración anterior. Como pueden ver, el uso de ought to es bastante fácil, sobre todo si ya conocemos el uso de should. Ahora, en el interrogativo, ought to casi no se usa. Sí existe, pero no es para nada común. De todos modos, veamos un ejemplo. Ought we to call the police? ¿Deberíamos llamar a la policía? Ought we to call the police?
Fíjense que en el interrogativo, si utilizo ought to, voy a poner al sujeto entre ought y to, arrancando la pregunta con ought, ya que se trata de un verbo. Y vendrá seguido, obviamente, del verbo que describa la acción, o la sugerencia, más bien dicho, en infinitivo o en su forma base. Ahora, en el interrogativo, ought to casi no se usa, no, es muy poco común. Y yo en verdad usaría should en este caso. Should we call the police? Que significa exactamente lo mismo. ¿Deberíamos llamar a la policía? Should we call the police? Entonces, ahora que hemos aprendido a utilizar el verbo modal ought to, les dejo en pantalla la lección sobre el verbo modal must, para que continuemos con el aprendizaje de verbos modales, que es importante. Entonces, les agradezco mucho por haber asistido a esta lección y por ahora, thank you and goodbye.